Yeah, mosaic model. Yeah, ¿qué quiere decir un mosaico? Mosaic model, yes. ¿Qué quiere decir mosaico? Do you remember? Different parts. Perfect, Emilia. Different parts. So there is Jonathan Singer and Grant Nicholson. They did this. So now the cell membrane, they thought first at the beginning that was just a lipid bilayer with proteins in it and cholesterol. But now we know that there are other components as well in the lipid bilayer, the transmembrane proteins or integral membrane proteins, and interior network and cell surface markers. The cell surface markers are the glycolipids and the glycoproteins. Embedded quiere decir que están dentro de, que están en la estructura de la membrana. Embedded. Ok, bilayer of phospholipids. La mayor parte de la membrana tiene fosfolipids. The head, the tail. Polar head and non-polar tails. Okay, bilayer as you see here, and here you see the proteins, cholesterol, and phospholipids. What type of protein is this one? ¿Qué tipo de proteína es esta que están viendo aquí? ¿Es una proteína de qué tipo? Nonoglico. Está atravesando toda la membrana. ¿Cómo se la denomina? Integral. Perfecto, Annalise. ¿Y esta de acá, que está solo a un lado? Periférica. Perfecto. Listo. Muy bien. Aquí tenemos transmembrane proteins or integral proteins, and here will be the one that is just in one side, or here. Muy bien, chicos. Cell surface markers, los que están en la superficie de nuestras proteínas. ¿Qué forman? Glucolípidos más glucoproteína forman el glycocálix. Y esto sirve para reconocer. También vamos a observar esto en los tipos de sangre y también en las anticuerpos. Estos nos van a ayudar a reconocer organismos extraños a la célula o a detectar y atacar a los organismos que no pertenecen a mi célula. Las functions of the micelle membrane. We are to keep intracellular medium stable, regulating the passage of water, molecules, and elements. So because of this, we say that the cell membrane is a semi-permeable barrier, una membrana semipermeable. Algunas moléculas, some molecules pass or diffuse freely through it. Algunas moléculas pueden pasar libremente a través de la membrana celular. Es decir, no necesitan que haya nada que las lleve de un lado al otro. Pero hay sustancias que necesitan una proteína transportadora. Es decir, una proteína que va a servirles como de vehículo para ir de un lado de la membrana a otro, sea desde la parte interna hacia la parte externa o viceversa, desde la parte externa hacia la parte interna. The membrane proteins are the ones that carry out most of the activities inside. Entonces, las que van a estar encargadas de las actividades o de llevar sustancias de un lado a otro van a ser las proteínas de la membrana. Listo, a ver, next.
Entonces, de acuerdo a la función que va a tener cada proteína, vamos a tener diferentes tipos. Puede ser channel protein, transport proteins, receptor proteins, recognition proteins. So here we have 4 types. 4 tipos diferentes de proteínas de acuerdo a la función que van a tener. Es decir, todas estas me van a ayudar a que pasen sustancias del interior de la célula al exterior de la célula o viceversa. Entonces, aquí tenemos el primer caso. En este caso vemos channel proteins or non-gate and gate. Okay, what is the difference between this and this? ¿Cuál será la diferencia? La una dice no gated, la otra dice gated. ¿Cuál será la diferencia? Viendo solo los gráficos. Ok. La primera todo pasa a través de structure, entre las sustancias, no específico, the shape, different structure. Okay, here you said en la primera todo pasa a través y en la segunda no. Diferente estructura. Si observamos aquí, los iones o las moléculas pasan directamente a través de la proteína, sin que haya nada de ellos o ningún mecanismo que evite que suceda esto. Es decir, libremente los iones que están en la parte exterior ingresan a la célula y simplemente lo que está dentro sale, sin un control, por así decirlo. Este tipo de channel proteins we're going to find in the organelles. Estos no vamos a encontrar muy frecuente en la membrana celular externa de las células, más bien vamos a encontrar en las membranas celulares o en las membranas de los organelos. Y como dice Natasha, aquí en la segunda está cerrada y en la primera está abierta. Entonces aquí tiene que haber una señal. Esta señal va a permitir que haya el ingreso de ciertos iones o, en el caso que estuvieran ciertas sustancias en el interior, la salida de estos iones. Entonces, va a haber aquí un paso, una puerta para que las moléculas entren o salgan. Estas moléculas pueden ser diferentes iones, agua, otras sustancias. Ok. Any questions? ¿Alguna pregunta? Questions, guys? No questions. Everything's clear. Okay, Sebastian, what's your question? Oh, the difference. Aquí no hay un control de lo que ingresa y sale de la célula. Es libre el ingreso y la salida. Acá, el ingreso tiene una puerta, es decir, no puede ingresar libremente una molécula, un ion, sino necesita que esta compuerta se abra y le deje pasar. Y viceversa, si algo está dentro de la célula, tiene que salir. Y para que salga, tiene que abrirse esta compuerta. ¿Dónde se van a hallar estas? En la membrana celular. Y estas en algunos organelos. Okay. We need to know that we have other types of proteins. Transport proteins. In this case, the transport proteins are going to interact with some molecules or ions and are going to transport them through the membrane. And what thing they can use? Energy.
And here we need a signaling proteins to make this process. Receptor proteins. ¿A qué se parecen las receptor proteins? ¿Qué otras moléculas eran algo parecidas que veíamos y actuaban en el metabolismo celular? Enzymes, perfect. Entonces, las enzimas eran específicas para un sustrato. Si no teníamos el sustrato adecuado, ¿qué pasaba? ¿Podíamos realizar la función la función metabólica? No. Listo. Entonces aquí igual tenemos receptor proteins y tenemos una messenger molecule. Entonces la messenger molecule viene, it binds to the receptor, se une a mi receptor y ahora pasa el mensaje o activa a esta proteína. Entonces, ¿los receptor proteins serán específicos o serán unespecíficos, non-específicos? Muy bien. ¿Cuál podría ser una sustancia que utilice este tipo de receptores? ¿Cuál podría ser una? Que ustedes dicen, tal vez esta es. En base a lo que ya hemos visto, como en las enzimas veíamos. Les doy una pista. Por ejemplo, nosotros comemos en la mañana el desayuno. ¿Qué tiene que actuar? ¿Ok? Vamos a tener glucosa. ¿Qué va a actuar para degradar la glucosa? Insulina. Entonces, la insulina podría tener un receptor en la membrana celular y permitir que se una y de esta manera ayudarme a disminuir la cantidad de glucosa en la sangre. Podría ser un ejemplo. Listo. Y next. Finalmente vamos a tener the recognition proteins. Si ustedes ven aquí, podríamos decir que aquí hay un glycolipid o una glycoprotein en this case, porque aquí estaría la molécula de carbohydrates. ¿Dónde vamos a observar estas recognition proteins? En los tipos de células. Por ejemplo, si ustedes ven aquí el tipo A, tiene un A antigen o antigen que va a tener la forma de estas puntitas amarillas. Mientras que si vemos la sangre de tipo B, se observan como unas bolitas azules. En el caso de AB, vamos a tener tanto estas puntitas cuanto estas bolitas. Las dos, porque tiene los dos lugares de reconocimiento. Si es que es ORH negativo, no tiene estas señales o estas líneas negras que serían el RH positivo. Entonces, cuando las personas hacen los exámenes de sangre, voy a decir así, las reacciones que van a tener con los reactivos se basan en las proteínas que están en la membrana celular. Entonces, en este caso, la A, y en este caso, ambos reaccionarán con el reactivo de sangre tipo A, pero no con el factor o con el negativo, porque el uno es negativo y el otro es positivo. Entonces, el uno reacciona y el otro no reacciona. Entonces, sería la diferencia. Ok, preguntas. Hello, Daniel. Ok, preguntas. Yes or no. ¿Cuál sería la función? ¿De cuáles? De todas, de las recognition, de las... De todas, ok. Let's go. En este caso, ¿qué quiero que hagan? Todas quiero que... Supongamos aquí yo voy a tener una molécula que necesita ingresar a la célula. Puede hacerlo a través de un channel protein, puede hacerlo a través de
non-gate channel protein or the un-gate channel protein. Okay, the last one. La función de esta sería reconocer. Por ejemplo, si es que yo hablo de una célula blanca, ¿qué tienen que reconocer ellas? Si es que hay algún patógeno, microorganismo, virus, bacteria que esté atacando a mi organismo. Si es que esto hay, van a dar una señal para ayudar a eliminar, fagocitar los virus, las bacterias que estén yendo a atacar mi sistema. En el caso de que están aquí, siendo proteínas de reconocimiento, me ayudan a tipificar el tipo de sangre. Es decir, yo puedo saber qué tipo de sangre soy, si soy A, B o AB negativo, gracias a las proteínas que están en la membrana celular de los eritrocitos. Puedo saber si es negativo o puedo saber si es positivo. ¿Para qué me sirve esto? Transfusiones de sangre. Si es que necesito donar sangre, puedo también hacerlo gracias a que hay proteínas de reconocimiento y puedo saber qué tipo de sangre soy. Y finalmente, vamos a ver hoy la permeabilidad celular. Entonces, la membrana tiene la función de transportar, de permitir que ciertas sustancias ingresen a la célula y que otras sustancias no ingresen a la célula, o lo hagan de maneras diferentes. Permite seleccionar. Entonces vamos a tener diferentes tipos. Difusión, que puede ser simple o facilitada, y active transport. En este caso voy a necesitar energía. En el caso de la difusión simple o de la difusión facilitada, no voy a utilizar energía. No, esa sería la diferencia entre los dos tipos. Entonces, aquí tenemos una simple diffusion, que puede ser que alguna sustancia atraviesa la membrana celular sin la ayuda de ninguna proteína. En el segundo caso tenemos una proteína canal, o el canal de una proteína, que me permite el ingreso o la salida de algunas sustancias. Luego aquí tenemos una proteína que va a ser de carrier, o va como a decir, le atrapa a la sustancia que necesita ingresar o salir de la célula y le permite este paso. Luego, aquí igualmente, pero la diferencia va a ser que estas de aquí se van a dar a favor del gradiente de concentración y esta puede darse en contra del gradiente de concentración y por esa razón se necesita energía. ¿Qué es el gradiente de concentración? ¿Alguien sabe? Nobody. Entonces, el gradiente de concentración es la concentración de sustancias que estén a un lado o al otro de la membrana celular. Por ejemplo, pensemos en la sal. Yo puedo tener una solución que sea concentración, Camila. Diferencia de concentración. Entonces, yo puedo tener una solución que sea, por ejemplo, hipotónica, isotónica o hipertónica. La hipotónica va a tener menos cantidad de sal que la que mi organismo tiene. La hipertónica va a contener mayor cantidad de sal de la que mi organismo tiene. Y la isotónica va a tener la misma cantidad de sal. Entonces, si yo tengo una solución hipertónica, y allí yo coloco, digamos así, glóbulos rojos, esos glóbulos rojos absorben o eliminan agua. Verán que la solución es hipertónica, es decir, es más sal
afuera. Eliminan agua, se van a hacer como pillitas, se van a arrugar. A ver, ¿dónde está? Aquí. Entonces, la solución hipertónica tiene más cantidad de sal, por lo tanto, ellas van a eliminar agua, porque ¿dónde está el mayor gradiente de concentración? Fuera de la célula. Mientras que una isotónica no pasa nada porque hay la misma concentración salina en el interior de la célula y en el exterior. Y en la hipotónica, aquí sí vuelta se absorbe agua. ¿Por qué? En cambio, la concentración de sales está en el interior de los glóbulos rojos y no en el exterior. ¿Ya? Ok. Entonces, listo. ¿Qué otra? Ok, entonces, el transporte pasivo o la difusión pasiva, ¿qué es eso? Es esto, mira, André, aquí. Esto es decir, que pierde su forma, se arruga. Ok, entonces, the substances move according to their own natural tendencies without an input of energy from the cell towards to the concentration from an area where it has a higher concentration to an area that it has a lower concentration gradient. Entonces, el transporte pasivo o la difusión pasiva va a ir siempre de acuerdo primero a la sustancia que tenemos y luego no necesita energía. Se va a ir desde un gradiente de mayor concentración a un gradiente de menor concentración. Entonces, luego, la difusión simple puede ser, como vemos aquí, simplemente un movimiento de moléculas que continúa entre dos áreas, hasta que las concentraciones interna y externa se igualen. Una vez que eso sucede, deja de haber difusión, deja de transportarse ninguna de las sustancias. Y no hay la utilización de energía. Como observamos aquí, hipertónica. Tenemos más concentración de sales en el exterior, por lo tanto la célula se arruga, pierde agua. Isotónica es la misma concentración de agua y sal, tanto en el interior de la célula como en la solución. Por lo tanto, no hay una alteración de la célula. Hipotónica. En cambio, la concentración salina fuera de la célula es menor. Y la concentración salina dentro de la célula es mayor. Por lo tanto, el agua tiende a ingresar para equilibrar los gradientes de concentración. Ahora, en este caso, la célula también puede verse o romperse debido a que absorba mucha agua. Si observamos aquí, ¿dónde hay mayor cantidad de moléculas? Extracelular o en el citoplasma. ¿Ok? Luego vamos a la siguiente. ¿Qué está pasando? ¿Hay más extracelular o intracelular in the cytoplasm? Again. Okay, extracellular. And here, in the last one, what is the difference between the second and the first? ¿Se equilibró el gradiente de concentración? Son iguales, se equilibró. ¿Va a haber más intercambio aquí o ya no? No. Entonces ya no tendré más intercambio de sustancias. They are the same. Yes, perfect. Okay. Okay, so now